¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Psicoanálisis con Contreras y hoy no vamos a hablar de psicoanálisis, vamos a hablar de terapia breve sistémica. Ustedes dirán, ¿qué es eso, doctor? Muy bien, para ello hemos traído una invitada de lujo, nuestra amiga Andrea Reyes. Ella es licenciada en psicología por la Universidad San Sebastián de Concepción y es de Chile. Tiene una especialidad en terapia sistémica breve y hoy nos viene a ilustrar un poco este modelo interesante de trabajo terapéutico. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Muy bien, Andrea, y comencemos de una vez. ¿Qué cosa es la terapia breve estratégica? Eso está bien para los psicólogos, pero me imagino que acá nos escuchan personas que están interesados en temas emocionales, en temas de salud mental. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo vengo a hablar de la terapia sistémica breve, que es un modelo integrativo, o sea, tiene un conjunto de técnicas y todo, pero lo que busca es juntar distintos enfoques que se van complementando. Principalmente consideramos tres modelos, que es la terapia breve centrada en soluciones, que esta nos enfoca más en soluciones del presente, la terapia estratégica breve, que es más como eh, para solucionar estos problemas, y la terapia narrativa, que ahí podemos abarcar más cosas de la historia del pasado, de la historia de la persona, que nos permiten proyectarnos hacia el futuro también. O sea, es un modelo Em, integrador de sí, lo es un mejor de modelo la integrador. terapia sistémica a corto plazo, podemos decir, porque también hay modelo de Minuchin, modelo estructural, o lo poco que yo sé, obviamente, tú eres la experta. Claro, ¿no? Aquí podemos sumar cualquier modelo que vaya como en línea con este, como que siga la misma estructura básica, los mismos como valores y principios que sigue el modelo. Correcto. Oye, Andrea, mira, te comento, ¿por qué te he convocado? Porque me parece que la terapia sistémica tiene un peso epistemológico muy fuerte, ¿no? No individualiza el problema, ¿no? Trata de entender el sistema. Para la gente que nos escucha, el sistema viene a ser cómo funciona la familia, ¿no? Roles, jerarquías, comunicación. Y no solamente se enfoca en la persona, no individualiza el problema. Y me parece un acierto de todas maneras. Pero el detalle también está en que cuando dices breve, uno puede pensar, y tú corrígeme por favor, porque la idea es un poco conversar contigo, ¿no? Que puede estar bajo la lógica más del mercado que la lógica clínica, porque los pacientes te piden que sea rápido, que no duela, incluso que no cueste mucho, y de alguna manera es una demanda de la época. Entonces, si nos puedes esclarecer un poco si hay algo de eso, no sé, tú eres la más indicada. Sí, la terapia sistémica breve es una terapia que busca ser eficaz, que busca resolver un problema también, porque es difícil mantener a las personas como la constancia terapéutica. La terapia tiene un costo, requiere un tiempo, requiere un esfuerzo, requiere energía. Entonces, la terapia sistémica breve busca optimizar como los recursos, optimizar las sesiones para que sean más efectivas. Y ¿Y así cómo también disminuir, por ejemplo, ¿cómo? perdón, sí. Y así también disminuir, por ejemplo, el gasto al que recurren las personas. Al no extendernos, buscamos que no haya sesiones de más. Y dime una cosa, ¿cómo funciona? ¿Cómo procede? ¿Cómo ayuda a las personas, ya en el sentido más específico, Andrea? Nosotros ponemos mucho más el foco en los recursos, en los intentos de solución, que en el problema. No nos centramos tanto en qué genera el problema, en ir como hacia atrás, sino que cómo lo resolvemos. Creemos que todas las personas eh, tienen muchos recursos, por eso solamente el hecho de vivir la vida, de alguna forma encontraron cómo solucionar sus problemas. Entonces, poder ver estos recursos, rescatarlos, mostrárselos y también que puedan, nosotros consideramos que el problema está en los intentos de solución en los que recurre la persona, no en el problema en sí. Consideramos que la vida ya tiene muchas problemáticas, que eso es algo normal del hecho de vivir, pero Sí, recurrir sí. al mismo intento de solución fallido es lo Oye, que eso que afecta. dices es muy profundo, ¿no? O sea, no se enfoca en el problema en el sentido de la historia, de la causa, sino ustedes lo entienden como que el problema, entre comillas, es la manera en cómo intenta el sujeto resolverlo de la misma manera
todo el tiempo. Danos un ejemplo Claro. para que la gente nos entienda un poquito. Yo te puedo entender, pero tal vez hay personas que dicen, a ver, ¿cómo es eso? Quiero, demore en masticarlo un poco. Claro, no sé, es que podemos tratar como, o sea, en una dinámica de pareja, que como le pides una cosa a tu pareja y en vez de y tu pareja no lo hace. En vez de seguir intentando pedirlo, pedirlo más fuerte, pedirlo más enojada, como, a ver, ver otra opción, ver de otra forma qué es lo que está sucediendo, no como aumentar la intensidad de la solución que tú crees que debería funcionar. Si esto no funciona, ¿por qué no mejor preguntamos por qué lo está haciendo? ¿Por qué no vemos otras aristas? ¿Por qué seguimos intentando lo mismo? Claro, un paciente me dice, mi pareja no se comunica, usted es reservada. Yo le digo que hable, que exprese sus emociones. Yo soy así, eso no nos lleva a nada. Él le exige, le demanda, le pide comunicación clara, que exprese sentimientos y ella no lo hace. Entonces, el reclamo constante es el, digamos, la manera en cómo él incrementa el problema. Claro, después el problema va siendo como circular, como que como hay tanta exigencia, la otra persona más se retrae y ya formamos como un circuito del Círculo problema. vicioso. La otra alternativa es, bueno, más que usted exigirle, usted abre, sea transparente, disculpa la palabra, eh, muestre sus sentimientos, inicie usted primero, y tal vez esa sea una manera distinta de cómo ella tal vez puede hacer lo mismo. Estoy dando un Claro. ejemplo, no sé si estoy entendiendo bien la teoría de vuestro Sí, enfoque. sí, perfecto. Perfecto, es una nueva forma de verlo. Lo que sí nosotros consideramos que cada situación es diferente, valoramos mucho la flexibilidad. Entonces no damos como una respuesta tipo para cada problema. O sea, si pasa esto, esta es la solución, sino que consideramos mucho el contexto en el que están las personas, cómo es su interpretación de lo que están viviendo. Entonces van a salir diferentes resultados, pero lo importante es ver diferente. Entonces, ya entrando en un plano más profundo, ¿cómo ustedes conceptualizan, entienden el sufrimiento humano, ¿no? Em, Bueno, nosotros vemos el sufrimiento como, es que lo vemos bastante complejo porque vemos que la persona está dentro de un sistema y el sistema de la persona también puede estar dentro de su sistema familiar, su sistema social, como que vemos distintos sistemas interrelacionándose. Entonces vemos que nosotros afectamos al sistema, por ejemplo, si yo estoy triste, también de alguna forma influye en los cercanos y viceversa. O también nuestro sistema social influye también en cómo nos sentimos, como si yo estoy en una situación de pobreza, también influye en que me sienta con mayor tristeza, con mayor angustia, con mayor preocupación. Entonces, vemos como todas estas relaciones que se van formando. Claro, ustedes ven mucho el sistema, ¿no? Como que Sí. eso se retroalimenta, ¿no? Si estoy triste, entristezco a otras personas y así nos retroalimentamos de forma negativa ambos actores, ambos sistemas. Andrea, pero de alguna manera, yo sé que es un tema complejo, no pretendo yo resolverlo tampoco, pero las personas tienen una mentalidad muy práctica en el momento, ¿no? Hay otros modelos que son muy directivos, dirigen la vida de los pacientes. En el caso de la terapia sistémica breve, ¿no? ¿Hay algo de eso? De que ustedes como que pautean mucho al paciente por este carácter práctico, ¿no? Haga esto, derecha, izquierda, usted exagerando un poco tal vez. Nosotros somos directivos en la medida de que nos interesa cumplir objetivos. Entonces, guiamos las sesiones a estos objetivos y tratamos de que sean efectivas. Pero nosotros consideramos que el paciente es el que sabe más. Nosotros no nos ponemos en una posición de yo sé lo que le sucede, sino que tú sabes de tu vida y en conjunto con mis herramientas y con las tuyas vamos a ir descifrando este problema. Ahora, una cosa, bueno, en el psicoanálisis, en algunas terapias humanistas, los terapeutas, los psicoanalistas pasamos el proceso terapéutico. Yo para ejercer análisis estoy en análisis, el que ha hecho gestal ha pasado también ¿no? un proceso terapéutico. ¿Y cómo es el caso de los sistémicos? ¿También pasa en terapia sistémica? ¿Es una condición? ¿No lo es? En el tema de tu formación.
Bueno, nosotros en mi formación universitaria, quiere decir, No, no, el grado, la ahí nosotros, especialidad. Perdón. claro, nosotros pasamos teoría sistémica en general. Yo teoría sistémica breve la aprendí en mi práctica profesional. Mi centro de prácticas está especializado en la teoría sistémica breve. Correcto. Pero tú has pasado terapia, esa es mi pregunta. Para hacer terapia, ¿esa es parte de una condición en el modelo? ¿No lo es? ¿Si lo es? Esa es la pregunta, Andrea. ¿A qué se refiere con condición del modelo? Porque para ser psicoanalista tú tienes que pasar psicoanálisis. Te lo tienen que aplicar a ti por buen tiempo. Si no, Ah, no puedes entiendo, ejercer. como uno recibir terapia, claro. Correcto. Claro, dentro de mi formación en Chile, siempre nos recalcaron a lo largo de toda la universidad que los terapeutas también tenemos que ir a terapia. Pero dentro del modelo de la terapia sistémica breve no se considera como obligatorio. No, no es algo que lo tengamos como estipulado, pero sí sigue estas mismas normas, porque nosotros consideramos que como el sujeto está en un sistema, y que el sujeto afecta al sistema y el sistema al sujeto, también nosotros nos vemos afectados por nuestros pacientes. Entonces, de ahí también viene que nosotros tengamos, por ejemplo, supervisión clínica. Se considera mucho la supervisión clínica en la terapia sistémica Pero es breve. importante. Porque todo Sí. ejercicio profesional desde el ámbito de la psicoterapia, esta es mi apreciación y bueno, muchos colegas tal vez pensarán igual, ¿no? Se sostiene un trípode, ¿no? Una mesa rara de tres patitas, ¿no? Terapia personal, la supervisión clínica y la formación teórica, ¿no? Cada uno tiene su Mm. razón de ser. Y aquí una cosa que te quería comentar. Humberto Maturana, luego hay un que es biólogo. Chile tiene como cierta fama de que el enfoque sistémico es un enfoque que, así como el psicoanálisis en Argentina, ya es parte de su cultura. No sé si es mi percepción, yo tenía esa sospecha que voy a clarificar contigo. En Chile como que hay mucha gente, ¿no? En Chile, seguidora del enfoque sistémico en sus diversas, ¿no? Escuelas, modelos, como en el caso de Sistémica Breve, ¿no? ¿Es así? ¿Hay un atractivo? ¿Hay algo más de peso? Sí, considero que sí. Igual el modelo cognitivo-conductual También tiene pesa, harto ¿no? peso aquí en Chile, pero la terapia sistémica está tomando harta fuerza dentro de las terapias, sobre todo que acá, bueno, hay muchos psicólogos que trabajan con niños en programas de protección, hay muchos programas de protección y ahí se tiene que utilizar una mirada sistémica de las cosas. Y también por los personajes, por este estudioso de Humberto Maturana, bueno, que es chileno, ¿no? Entonces, de ahí también parte que tienen buenos representantes. Claro, claro, y actualmente hay varios nuevos como ponentes importantes dentro de la psicología sistémica. En mi centro de práctica, que es el Centro de Estudios Sistémicos, está tratando como de abrir este campo y hacerlo más conocido. Publican artículos, escriben libros al respecto, entonces están esforzándose harto en ese ámbito. Me imagino, me imagino. ¿Y ustedes han intentado hacer también intervención en el ámbito comunitario, en el ámbito social, o solo se ha restringido al ámbito del consultorio? Pregunto, el modelo sistémico. No, claro, también se puede complementar, también se generan como actividades más sociales, em, porque, bueno, se centra principalmente al consultorio la terapia sistémica breve, pero se trabaja con familias y también se trabaja con pareja. Claro. Y también estas técnicas se pueden utilizar en otros contextos, como en contextos comunitarios. Y la primera pregunta que debía hacerte y no te la he hecho, y esa es una pregunta que es en rigor. Siquiera contesta, si no, no. Eh, Andrea, ¿por qué elegiste el enfoque sistémico breve? Hay psicoanálisis, terapia gestal, hay modelos cognitivo-conductual de tercera generación, ya, en fin, los modelos alternativos. Tú eres joven, hay una amplia gama de propuestas que me imagino tú te has informado. Y como quien decidió una pareja, decidiste un modelo. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las razones que se pueden Eh, compartir?
Claro, bueno, primero fue un gusto personal, me gusta el optimismo que encuentro en la terapia sistémica breve, este foco que tienen los recursos, empodera al consultante, lo hace libre como de decidir, o sea, no lo hace dependiente al terapeuta, le tratamos de mostrar estas herramientas para que él decida como tratar de ampliar su mundo o como modificar este, un poco como mover un poco este sistema para que de alguna forma el paciente decida cómo, o los pacientes, cómo reorganizarlo. Entonces, claro, me gusta como el empoderamiento que da este foco en las soluciones más que en los problemas. Me gusta que sigue esta lógica de que no estamos en terapias extensas porque también en Chile no está en la mayor parte de la población la capacidad para pagar terapias tan largas. Entonces, esta optimización que hacemos de los tiempos por medio de los objetivos que planteamos también le da una satisfacción a la persona, sabe que está cumpliendo los objetivos y después los damos de alta, no está pagando eternamente la consulta. Y hablando en términos más concretos, ¿cuántas sesiones por lo general demanda la terapia sistémica breve y cuáles son sus principales herramientas de intervención para que la gente, o el colega sobre todo, tenga una idea? Es variable, es variable. Si no me equivoco, por ejemplo, la terapia, bueno, que se han hecho por las terapias particulares, como la terapia breve centrada en soluciones, la terapia estratégica, esos consideran como de 6 a 8. Yo, por ejemplo, en mi práctica profesional hacía un set de más o menos 12 sesiones. Pero la palabra breve, como le había comentado, no apunta a que sean pocas sesiones. Si el paciente necesita una terapia más larga, se hace una terapia más larga. El tema es que buscamos que no haya de más. Entonces, Que no se claro, puede extienda. depender del caso. Eh, Se puede extender si es que no llegamos al objetivo, si es que, Correcto, correcto. eh, Hay una flexibilidad respecto al tiempo, ¿no? claro. Ahora, y con respecto a los instrumentos de intervención, ¿cuáles son? ¿No? El psicoanálisis tiene la asociación libre, la interpretación de los sueños, la interpretación del lenguaje. ¿Y ustedes? Por ejemplo, para una pregunta que se usa mucho es la pregunta milagro, que es como para poder generar este objetivo terapéutico, que es lo Correcto. central en nuestra terapia. Como si ocurriera un milagro y el problema desaparece. ¿Cómo se vería eso? Entonces ahí podemos ver como los indicadores, como para que la persona igual tenga claridad de que el problema realmente se resolvió, como los indicadores de logro, ¿me entiendes? Y ahora, Andrea, viene la pregunta de siempre, una pregunta polémica. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuál es la autocrítica que tú harías al modelo? Si tú me haces la pregunta a mí, yo diría que el gran problema del psicoanálisis lacaniano es que no todos tienen la capacidad de transmisión, de hablar con claridad, es una teoría compleja y se requiere mucha habilidad comunicacional para saber comunicar y generar una transferencia de trabajo, ¿no? Muchos se agarran de los tecnicismos o de lacanés para cubrir su falta de, ¿no? de didáctica o de transmisión bajo un concepto oscuro, ¿no? Y en el caso de ustedes, ¿cuál es la limitación, el reto del modelo sistémico breve? Mm, Del modelo en específico, O del enfoque mayor, mm, ¿no? Yo pensaba, porque mm, mira, el paciente individual que viene en psicoanálisis hay un gran número de deserción, es fuerte, ¿eh? Pero digo, si para que una persona venga, una, individualmente, unita, ahora, ¿cómo será sostener eso en una pareja o una familia que venga, la familia? No digo, ¿eso es factible que una familia venga? Claro, tiene que ser breve, pienso yo, porque no es tan factible que una familia venga por mucho tiempo, por consideraciones obvias, ¿no? Estoy hablando desde la ignorancia, pero tú corrígeme, no, eso sí pasa, las familias asisten. O sea, porque individualmente hay mucha resistencia en ir a terapia. O continuar un claro, proceso. No, doctor, claro, no tengo dinero, no, doctor, mis tiempos, no, doctor, ya me siento mejor. Nos hagamos de cualquier cosa
Incluso hay pacientes que me dicen, mire, no, no, yo quiero conversar con usted, yo no quiero una sesión, usted me cae muy bien, doctor. Bueno, en fin, yo tampoco soy tan doctrinario, ¿no? Pero es variopinta las formas de cómo los pacientes quieren sacar cuerpo y es comprensible también. ¿Qué piensas tú, Andrea? Bueno, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la alianza terapéutica. Incluso tenemos nuestra fase social, que es al inicio, antes de conversar sobre el problema, conversar a la persona, cómo llegó a la sesión, tratar de en esa misma conversación ya sacar los recursos y hacerlos notar, como, claro, hoy eres una persona muy trabajadora, cuéntame, una persona tan trabajadora como tú, ¿qué le está molestando en este momento? Como nos centramos mucho en esta dinámica, en que tenga confianza con el terapeuta, de potenciar las Así cosas es. positivas. Coincidimos, coincidimos. Creo que al margen de los modelos, la calidad del vínculo que uno genera, ¿no? Transforma mucho lo que hace uno después. O sea, la técnica está supeditada a la relación afectiva. Y eso lo sabe un clínico con experiencia o sin experiencia. Y no es tan fácil, porque uno puede pensar, ah, es el rapport, el ser bonito, el ser simpático. No, no es eso. Es un vínculo más profundo, no es simplemente cordialidad, amabilidad. Eso, por buena educación lo sabemos. Es más que eso. Mira, Andrea, tenemos que ir terminando. Me imagino que habrá mucha gente que se animará, ¿no? Eso me pareció muy interesante, eso, enfocado en resolver y identificar los intentos de solución como el problema en sí, ¿no? Es una forma distinta de entender al ser humano. ¿Qué consejo darías a la gente que quiere formarse en el modelo sistémico, esté interesado? ¿Cuál es tu apreciación para la gente joven como tú? Bueno, considero que lo más importante es poder ver otras soluciones, poder abrir la mente como a otras cosas y también considerar el contexto en el que están las personas. Como lo bonito de la terapia sistémica, o que yo considero de esa manera, es que no patologiza, no pone el problema en la persona. Incluso nosotros externalizamos el problema. Otra técnica para mencionarle también es la externalización. Por ejemplo, le ponemos nombre, le ponemos voz al problema, como la ansiedad, por ejemplo. Y le ponemos, la ansiedad se va a llamar Pepito. Entonces ya, ¿y Pepito cuándo aparece? Entonces, claro, tenemos unas formas bastante dinámicas, bastante Una cercanas buena para técnica, ¿no? poder trabajar. O sea, la Claro, ansiedad claro. lo ponen como lo personaliza en alguien para tratar de manejarlo mejor, ¿no? Sí, sí, como vemos al problema como algo externo, lo exageramos. También hay otra técnica que es como recetar el síntoma, que es como hacer que no sé, si la persona sobrepiensa mucho, ya, entonces ponte media hora en una silla y te sientas solo a sobrepensar en eso. Pero después ya que lo deje tranquilo, pero claro, como recetar Exageración. lo que le está molestando, como para saturar a la persona. Muy bien, Andrea, ha sido un gusto. No sé si quieres decir palabras finales para terminar nuestra entrevista. Bueno, básicamente lo que he dicho, que no sigamos en el intento, en la solución, que no está siendo una solución. Busquemos otras opciones, abramos la mente a nuevas herramientas, a Mm. nuevas formas de ver las cosas y miremos también que el mundo como lo está viendo el otro, porque desde acá es importante que mi visión de la realidad no es la misma visión que el otro, y aunque una pareja llegue a una consulta por el mismo problema, los dos van a pensar diferente del mismo problema. Y no nos importa aquí la realidad, sino que cómo lo interpretas tú, cómo lo interpreto yo y qué hacemos para llegar a esta solución. Correcto, en eso coincidimos, mira. Tenemos muchas diferencias, pero pensamos que el problema es una interpretación, no es la realidad en Mm, sí. Y con lo que me quedo y con lo que me quiero despedir es que muchas veces el problema es la manera de cómo solucionamos de una sola manera y por mucho tiempo y no buscamos formas distintas de mirar y de intervenir. Muchas gracias, Andrea, por tu presencia. Cuídese mucho y con ustedes será hasta otra oportunidad en Psicoanálisis con Contreras. Saludos a los amigos de Chile, que tengan buen día y felices fiestas también. Bye bye.